Estamos en nuestra tercera presentación hablando acerca de, en este caso ya, la elección y noviazgo. Si bien dijimos en clase que la primera foto de la historia familiar es la del casamiento, para casarse con alguien, para unir tu vida con alguien del sexo opuesto, primero, eh, generalmente, y es recomendable, hay un noviazgo, hay una etapa de conocimiento mutuo, recíproco, para ver cómo nos entendemos, si es que compartimos objetivos comunes, si hay onda, podemos decir, digamos, en una relación. Es una etapa muy importante que implica decisiones importantes, porque convengamos que decidir con quién vas a compartir el resto de tu vida no es una decisión menor. Algunos hablan de que hay dos o tres decisiones que son fundamentales en la vida. Una es, por ejemplo, podría ser la que ustedes han realizado de alguna manera: qué voy a estudiar o de qué voy a trabajar, cuál va a ser mi profesión. Otra sería, bueno, con quién voy a compartir mi vida, ¿no? Con quién voy a formar un vínculo y un hogar. Y otra decisión que ya esta tiene perfil trascendente es si voy a aceptar o no a Dios como mi Señor y mi Salvador, ¿no es cierto? Entonces, esta elección es una de esas realmente importantes, que uno lo toma en una etapa de la vida que es la juventud, donde por allí emocionalmente hay una cuota de inestabilidad, o podría haber. Entonces eso, digamos, de alguna manera requiere que estemos más atentos para tratar de evitar cometer algún tipo de error. Y en este sentido es interesante la definición o el aporte que hace el doctor López Rossetti cuando dice que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Nosotros, con el paso del tiempo, encontramos que se le ha ido dando mayor valor al área emocional de nuestro cerebro. Digamos, por ejemplo, cuando en algún tiempo anterior se medía la inteligencia, los test de inteligencia básicamente era para medir capacidades en cuanto al cálculo matemático, a conocimiento químico o, bueno, histórico, geográfico, a la memoria. Hoy en día cada vez se valora más, con el paso del tiempo se ha aprendido a valorar más el valor de lo emocional en nuestra mente y en nuestra vida. Y en el campo del noviazgo, es interesante entender esto porque está otra definición que hace o este aporte el doctor López Rossetti, que de paso es un importante neurólogo, que da charlas a nivel mundial y, bueno, tiene una proyección profesional realmente muy importante. De paso hay varios videos que pueden encontrar en YouTube del doctor López Rossetti, todos muy buenos realmente. Él dice: la emoción decide, la razón justifica. O sea que, en otras palabras, ahora decidir con quién vamos a vivir o con quién me voy a poner de novio y finalmente con quién me voy a casar, la emoción juega un papel muy importante. Y yo les invito a que ustedes reflexionen, por ejemplo, por qué decidieron estudiar lo que están estudiando. Ustedes hagan un análisis y es altamente probable que haya cuestiones más emocionales por allí que que de la parte racional. Bueno, por último, un adecuado equilibrio entre la razón y la emoción es la única alternativa para alcanzar el bienestar personal. O sea, tiene que haber un equilibrio en definitiva, ¿no? No que uno esté por encima del otro, sino que estén combinados y que puedan trabajar en forma simultánea. Bueno, en este sentido, como decíamos antes, se ha estudiado que hay distintas inteligencias. Cada uno de nosotros, ya sea por una cuestión genética o ya sea por una cuestión del ambiente donde nos criamos y las influencias que recibimos durante nuestra infancia, adolescencia, hemos desarrollado más o menos algunas de estas inteligencias. Pero fíjense, este listado, digamos, variedad de inteligencias, ¿no? La emoción, vamos a empezar por la musical, la capacidad de interpretar un instrumento, la capacidad de cantar y hacerlo de una manera, vamos a decir, agradable.
la capacidad espacial, que es esto de ubicarte dónde estás, saber dónde está el norte, el sur, bueno, saber dónde estás transitando, relacionar geográficamente lugares, la capacidad lingüística, la capacidad de expresarnos, de escribir, de hacerlo con exactitud, con corrección. La inteligencia tiene que ver con lo matemático, el hecho de poder hacer cálculos, fórmulas matemáticas. La inteligencia naturalista, la inteligencia tiene que ver con el cuidado del medio, el ambiente, esa, vamos a decir, intención de proteger el medio ambiente. La corporal o sinestésica, o sea, la capacidad de moverte o hacer destrezas físicas con mucha habilidad. Eso tiene que ver con la capacidad de movimiento, digamos, que tenemos cada uno. Y por último, como vemos acá, la capacidad emocional, que la quisiéramos desarrollar un poquito más en esta siguiente diapositiva, porque hay varios aspectos que están relacionados con la inteligencia emocional. El primero es la autorregulación, que tiene que ver esto de saber controlarte, hasta dónde llego, un sentido bueno, de límites, la empatía, el poder sentir lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está viviendo, la motivación, es eso que de alguna manera me impulsa, es el motor que me lleva a hacer cosas, estoy motivado, estoy con deseos de alcanzar ciertas cosas y entonces puedo dedicar tiempo, esfuerzo para hacerlo. Las habilidades sociales, esto de poder tener facilidad para hacer amigos, para interrelacionarme, para tratar en forma, vamos a decir, respetuosa y agradable a otras personas. La autoconciencia, ¿no? Que es el sentido de cómo entiendo las otras personas y tiene que ver también con valores éticos y morales que uno va desarrollando y que de alguna manera van poniendo un marco a mis relaciones y a mis vínculos. Muy bien, avanzando un poquito más, o sea, viendo esto de la importancia de lo emocional, analizamos un caso bíblico, que es el caso de David y Goliat, a la hora de analizar las decisiones, ¿no es cierto? Y acá nos preguntamos, ¿la decisión de David de enfrentar a Goliat era razonable? O sea, si hacemos un análisis estrictamente cognitivo, racional, de la situación de David con el gigante Goliat, uno podría decir lo que tenía que hacer David era esconderse como el resto del ejército de Israel, que andaban ahí detrás de rocas y peñas y escondidos con miedo cada vez que lo venía a desafiar el gigante Goliat, en esta historia que aparece en la Biblia, pero él decide ir y enfrentar a este gigante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de la emoción y la razón en esa lucha? A la hora de decidir, ¿qué fue lo que lo llevó a decidir a David ir a enfrentar a Goliat? Bueno, queda claro que no es lo racional, porque lo racional era, él no estaba en condiciones de enfrentar ese gigante, porque él era pequeño, el otro era un gigante, el otro era un guerrero, estaba armado. David no estaba armado, no estaba acostumbrado a la guerra, si bien había tenido una experiencia cuidando las ovejas, no estaba capacitado para un combate. De hecho, él había ido para llevarle alimento a los hermanos, el delivery. Él fue a hacer el delivery a los hermanos y resulta que termina enfrentando al gigante. O sea, racionalmente no debía enfrentarlo, pero bueno, la emoción, su consagración a Dios, la fe, son aspectos que tienen que ver más con lo emocional, la seguridad de que Dios lo iba a acompañar. Bueno, eso fue lo que lo llevó a decidir enfrentar a este gigante y bueno, la historia termina con su victoria. Entonces, un segundo aspecto que aparece acá que quisiera que ustedes reflexionen un momentito. Imagina que las emociones y la razón fueran parte de un edificio. ¿Cuál pondrías en la parte inferior y cuál en la superior? Imaginando, vuelvo a insistir, que las emociones fueran parte de un edificio. ¿Dónde van? ¿Arriba o abajo? Bueno, yo quisiera que imagines un edificio de una empresa. ¿Qué oficinas imaginas que estarían en los últimos pisos de ese edificio? Y generalmente va a estar la oficina del gerente o del CEO, o las oficinas de los directores de los distintos departamentos, de las personas más importantes de la empresa suelen estar en la parte más alta.
Y si vos entras al edificio, ¿qué vas a encontrar? Y generalmente va a estar mesa de entrada, donde te van a orientar, dónde ir, qué hacer, si puedes entrar o no. O sea que, en definitiva, volviendo a la pregunta, desde mi perspectiva, si las emociones fueran parte de un edificio, irían en la parte inferior. En la parte superior está lo racional, en la parte inferior está lo emocional. Ahora, te hago una segunda pregunta. Si vos tuvieras que tirar abajo un edificio, ¿a dónde, digamos, apuntaría? Vamos a suponer que fuéramos, bueno, no sé si está bien, pero imaginemos que somos guerrilleros y queremos tirar abajo un edificio. O simplemente somos arquitectos y tenemos que tirar abajo un edificio para construir otro. ¿Dónde ponen las bombas cuando hay que tirar un edificio? Las ponen abajo. Porque cayendo la parte inferior, cae todo. ¿Entienden? O sea, yo de esta perspectiva lo que quiero que vean es el valor que tienen las emociones, que de alguna manera sustentan el edificio de nuestra vida, de nuestro ser, y por otro lado, dándole una aplicación espiritual. ¿A dónde creen que Satanás va a apuntar para tirar abajo nuestra vida espiritual? Y va a apuntar a la parte emocional más que nada. Por eso debemos estar advertidos y no dejar que nuestra vida simplemente transcurra por aspectos exclusivamente emocionales ni exclusivamente racionales, sino más bien tratar de combinar. Siguiendo con el análisis de la parte emocional, hay una ilustración que se usa habitualmente, que es el del cuadro de la Gioconda. El cuadro de la Gioconda fue pintado, o la Mona Lisa también, como se llama, Leonardo da Vinci. De paso, Lisa era una señora. Mona quiere decir señora. Allí Leonardo da Vinci, el famoso pintor, desarrolló una técnica de pintura que se llama el esfumato. Entonces la pregunta que suelen hacer ante este cuadro, que de paso está en el Louvre, en París, en ese lugar, es, ¿está sonriendo o está seria? Entonces, lo que te dicen es que la interpretación que damos a esta imagen depende de cómo nos sentimos emocionalmente. O sea, si vos estás contento porque te fue bien un examen y tenés buenas relaciones y tuviste una tarde espectacular con amigos, etc., ves esta imagen y vas a ver la que está sonriendo. Por otro lado, si acabas de perder un ser querido y estás triste porque te traicionó un amigo, una amiga, o porque te dejó el novio o la novia, es altamente probable que interprete esta imagen como que está triste. O sea, proyectamos en la imagen nuestros propios sentimientos. Y entonces, de esta perspectiva, y analizando la diferencia entre sentimiento y emoción, tenemos que decir que el sentimiento deriva del latín sentire, o sea, sentir. Es lo que se siente desde el entendimiento, es una vivencia experiencial que se sostiene en el tiempo. ¿eh? Vamos a hacer una comparación con lo que es emoción. Emoción viene del latín, es movere, o sea que mover hacia afuera, es una respuesta psicofísica frente a una circunstancia determinada ante la que se reacciona. Se agota en el tiempo. Entonces, si yo les preguntara un examen, me imagino, ¿cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Bueno, el sentimiento tiene que ver con una vivencia experiencial, es más interno, es más intrínseco y se prolonga con el tiempo, mientras que en contraposición, la emoción es algo que se exterioriza, es algo que se puede ver, o sea, en una relación, en una sonrisa, en una lágrima, yo puedo ver la emoción y por último se agota en el tiempo, es mucho más corta en el tiempo. Y por último, de esta parte de este videito vamos a grabar en distintas partes para poder subirlo con más facilidad a YouTube. Cierro con esta parte de esta definición del doctor López Rossetti, donde dice que el 80% de nuestras decisiones son emocionales. Acuérdese la otra definición que leíamos antes, ¿no? La emoción decide, la razón justifica. Y el 80% de nuestras decisiones son emocionales. O sea, imaginemos que nuestra vida fuera este elefante y este tremendo elefante es dirigido por esta persona. Pongámosle que este elefante, yo no sé, pesa, por decir algo, 1 tonelada o más. Esta persona de, no sé, 70 kilos es el que la dirige. O sea, dentro de nuestra vida, que es mucho, tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, que involucra muchas cosas, bueno, esta pequeña parte que
es la parte emocional la que termina decidiendo. Y esto lo quisiera relacionar con esta expresión de este escritor francés tan conocido, Antoine Saint-Exupéry, que dijo: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. O sea, el amor, la paciencia, la esperanza, por ahí son cosas que no se pueden ver, no son tangibles, pero son lo verdaderamente esencial para nuestra vida. Eso es algo también para tener en cuenta. Vamos a cortar por aquí esta parte y les anticipo que vamos a dividir en distintas partes esta presentación.